Hoy hablaremos del hambre y la sed de Dios y los 7 síntomas de estar deshidratados espiritualmente. Para comenzar, quiero invitarte a que vayamos a Salmo 42, verso 1 y 2. Y dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Hoy quiero hablarte de algo que podemos perder en nuestro transitar por el mundo, y es el deseo y el hambre y la sed de Dios. Pero ¿por qué podemos perder el deseo de Dios? ¿Por qué podemos dejar de sentir hambre y sed de Dios? Primeramente, las múltiples ocupaciones nos absorben y creemos que en las cosas materiales no necesitamos a Dios. Perder el hambre, la sed y el deseo de Dios también es caer en una inconsciencia espiritual. Es un estado de sueño espiritual, donde no comprendemos que Dios es como el aire que respiramos. ¿Cómo sería nuestra relación con Dios si lo buscáramos con la misma necesidad que tenemos de respirar? Analicemos la necesidad del siervo. El rey David dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Imaginémonos, consideremos estos detalles. Un ciervo emite un bramido por la incesante deshidratación que experimenta. Es un clamor que nace de su desesperación. Él sabe que si no se hidrata pronto, sucederán 2 cosas. Él lo entiende. Es su instinto que le dice que primero morirá de sed, o segundo, será alcanzado por algún depredador que se aprovechará de su desfallecimiento. El rey David compara su necesidad de Dios como la del siervo. Así nosotros debemos comprenderlo de una manera espiritual. Considerémoslo. He aquí, fíjate, la importancia de saciarnos de la presencia de Dios en nosotros. Si pasa mucho tiempo sin llenarnos de su espíritu, el enemigo aprovechará nuestra debilidad para destruirnos. El apóstol Pedro le advertía a la iglesia y le decía: Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Voy a enumerarte los 7 síntomas de estar deshidratado espiritualmente. Esto nos ayudará a hacer conciencia de nuestra situación espiritual, para que nosotros nos consideremos si en mí está el deseo de Dios, o si en mí he perdido o estoy perdiendo esa hambre, esa sed de Dios. Si solamente soy un seguidor de Cristo tradicional, le sigo solamente por una tradición, porque así se me enseñó desde pequeño, porque es lo que sigo. Vamos a considerar, hay más síntomas, pero solamente he tomado estos 7 para no hacer muy largo el video. Pero vamos a considerar estos 7 síntomas. Primero, ya no pasas tiempo con Dios a solas. Es decir, a veces pensamos que servir a Dios solamente es en el momento de la reunión, en el momento en que nos congregamos, y reducimos
nuestro servicio, nuestra comunión a Dios con ese momento. Pero cuando tú eres una persona que buscas ese momento de soledad con Dios, buscas ese momento de intimidad, donde no hay nadie más, donde tú y Dios solamente están, ese momento a solas, son momentos gratificantes. El Señor Jesús tenía en su vida esos momentos, más bien te digo, esos momentos formaban parte de la vida del Señor Jesucristo. Él, después de estar enseñando a las multitudes, de estar sanando, dice la Escritura, que se iba a lugares apartados, que se iba al desierto y allá permanecía horas a solas con Dios. O se iba a un monte alto y allá oraba y allá permanecía horas a solas con Dios. Porque eso es algo muy importante, pasar momentos a solas con Dios. No limitarme solamente, no ser un cristiano solamente tradicional, ya fui a la oración, ya cumplí con Dios, ya estoy en comunión con Dios. Eso es un engaño, ese es un síntoma de estar deshidratado espiritualmente. Cuando ya no pasas tiempo a solas con Dios. El segundo síntoma es que ya no vienes constante a la oración. Fíjate, si no pasas tiempo a solas con Dios, vas perdiendo también la constancia a la oración, la constancia a venir a oír el alimento espiritual que tanto necesita nuestra alma. El tercer síntoma es que ya no tomas tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Y ya no solo para leer, porque Dios le dijo a Josué que no solamente leyera. Él le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Porque no es leer, es meditar, es pensar, reflexionar, traer al estudio, al análisis, lo que tú estás leyendo. No es leerlo como un libro más, es meditar. Meditar con toda nuestra comprensión, con todo nuestro corazón. Pero cuando ya no tienes tiempo de eso, cuando delegas o vas dejando a un lado estos momentos de meditación espiritual, cuando los dejas a un lado, es un síntoma de que te estás deshidratando espiritualmente. El cuarto síntoma es que te interesas más por las cosas materiales que por tu vida espiritual. No queremos decir que lo material no sea importante, pero debemos hacer ese equilibrio, como dijo el Señor cuando le preguntaron: ¿es lícito dar tributo a César? Él les pidió una moneda y le pasaron aquella moneda, y la toma el Señor aquella moneda y se las enseña. ¿De quién es la inscripción?, pregunta el Señor. Y le responden: de César. Y dice el Señor: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí está el equilibrio, porque tanto lo material es importante como lo espiritual, pero el orden de la prioridad es este: buscad, dijo el Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, en el orden de prioridad está lo espiritual, después lo material.
pero ambas partes son importantes. Pero ¿qué pasa si yo me inclino mucho hacia una parte? Si yo me inclino mucho hacia lo material, pierdo lo espiritual. Y si me inclino constantemente a lo espiritual, pierdo lo material, ¿verdad? Porque hay que mantener un equilibrio. Si me digo, no, yo quiero vivir como un ermitaño, solamente pasar en oración, solamente estudiando, pues lamentablemente voy a pasar hambre, ¿verdad? Porque tanto lo material como lo espiritual es importante. Pero en el orden de la búsqueda, en el orden de prioridad, está lo material. Si tu vida está enfocada a buscar lo espiritual, lo material se te abrirá una puerta. Siempre se te abrirá una puerta. Entonces, el síntoma de estar deshidratado espiritualmente es cuando te interesas más por las cosas materiales que por tu vida espiritual. El quinto síntoma para saber si estoy deshidratado espiritualmente es que te es muy difícil perdonar a quien te ofende. Cuando alguien se está enfriando espiritualmente, empieza a llenarse de rencor, empieza a guardar en su corazón cosas malas, empieza a guardar la ofensa, entonces se le hace difícil perdonar. En cambio, el espiritual, aquella persona espiritual, no hace caso a la ofensa. Aunque lo insultes, aunque lo maltrates, él no va a tomar eso, no lo va a tomar para sí. No va a albergar esos sentimientos, no va a dar cabida, no va a guardar esas cosas en su corazón, porque el Espíritu le dice que eso es necedad. Entonces, si a ti te es muy difícil perdonar a quien te ofende, es que es un síntoma de una deshidratación espiritual, ¿verdad? Recordemos siempre que el hombre y la mujer espiritual están siempre dispuestos a perdonar a quien los ofende. Nunca dejan que el enojo cobre una mayor importancia en su vida. No le dan importancia a esas cosas. Que me insultaron, oye, ¿cómo te trato? No le dan importancia a esas cosas, porque hacen caso omiso a la ofensa. Y ahí hay sabiduría, dijo el rey Salomón. El sexto síntoma va unido al perdón y es que guardamos rencor. Si estás deshidratado espiritualmente, vas guardando rencor. Sí, parece que no te hizo daño la ofensa, no contestas con una misma ofensa, pero vas guardando, vas almacenando rencor, ¿verdad? Eso dice que estás en una deshidratación espiritual, porque vas guardando y te va llenando, llega un punto que ya tú estás repleto, estás lleno de rencores, hasta el momento que ya no soportas. Y ahí viene el total desfallecimiento espiritual en nuestra vida. Porque la falta de perdón y el guardar rencor son cosas que nos alejan de la espiritualidad. Y el séptimo síntoma, fíjate, es que sabes o sé que no estoy bien delante de Dios, pero no hago nada para remediarlo. Es decir, me veo en el espejo espiritual, cuando escucho la palabra, cuando escucho el consejo, digo, en verdad, este consejo es para mí, en verdad, yo me siento así, en verdad, yo estoy en esta situación. Pero se cumple lo que dijo el apóstol Santiago: me convierto en un oidor olvidadizo, que solamente reconozco cuando estoy enfrente del espejo, cuando oigo la palabra, pero una vez que dejo de oírla, vuelvo nuevamente a esa deshidratación espiritual. Es decir, el síntoma de estar deshidratado espiritualmente
es que me convierto en un oidor olvidadizo. Mi sentido espiritual, cuando decía el Señor Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Está hablando de ese sentido espiritual, de la conciencia, del alma, que es capaz de percibir no solamente para oír, sino para transformar nuestra vida. Porque la conciencia trae comprensión y de la comprensión viene la transformación. Pero el oidor olvidadizo es el que solamente oye con su oído material, no con su sentido espiritual. Entonces, estos 7 síntomas nos van a dar un indicio de si estoy hidratado o deshidratado espiritualmente. ¿Y qué debo de hacer? Ahí es donde debo tomar acción en mi vida. Este salmo que estamos considerando, David lo tomó, lo hizo, lo redactó en momentos muy difíciles de su vida. Fue perseguido por el desierto y sin duda vería y oiría el bramido de los ciervos. Él compara su necesidad de Dios con la de ellos. David nos enseña que aún en los momentos de grande necesidad, nuestra prioridad debe ser llenarnos de la presencia de lo alto. Que las cosas del mundo no nos quiten el deseo de Dios. Dice la Escritura en San Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quién puede ir al verdadero Cristo? Solamente aquel que tiene sed y hambre. Solamente aquel que cree. Y cuando entiende su necesidad espiritual, va al Señor. Y el Señor le dará, como le dijo a la mujer samaritana, le dará una agua que si la bebe nunca tendrá sed jamás. Y esa agua que el Señor nos da es el Espíritu. Porque dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya no habrá sequedad, ya no habrá deshidratación. Ahora habrá un río que corra, un torrente en su interior de agua viva. Y esa agua viva que correrá en el corazón, el Señor dice, es el Espíritu que han de recibir los que creyesen en Él. Porque el Espíritu es el que viene a saciar nuestra sed espiritual. Es decir, cuando yo busco cada día ser llenado del Espíritu de Dios, cuando yo busco cada día ser saciado de su Espíritu, estoy sufragando esa sed. Está corriendo de mi interior un río de agua viva. En el libro de Apocalipsis 21:6 dice: y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. No debo perder mi sed de Dios, porque es la garantía de la vida eterna. Qué triste llegar sin esa sed, sin esa hambre, sin esa necesidad de lo espiritual delante de Dios. Qué triste llegar con mi vida materializada simplemente.
Qué triste haber alcanzado el mundo, sus deseos, sus proyectos, todas las cosas, y haberme perdido a mí mismo. Qué triste haber conocido todas las cosas sin haberme conocido a mí mismo primero, sin haber conocido la que es el hambre y la necesidad de Dios. Uno de los últimos casi versículos de la Biblia, que está en Apocalipsis 22:17, dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Solo aquel que no pierda su hambre y su sed de Dios podrá tomar de ese río de agua viva. Porque dice el Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, caerán en una deshidratación espiritual. Y la deshidratación espiritual consiste en eso, en perder esa necesidad de Dios, en comprender que tu vida espiritual es la prioridad. Allí está la causa de a veces por qué nos sentimos mal o sentimos que desfallecemos. Analicemos cómo está mi hambre, cómo está mi sed, cómo está mi deseo de Dios. Es importante considerar todas estas cosas, que esta hambre no la pierda hasta el momento en que esté delante del Todopoderoso, del Creador del universo, y que tenga yo esa sed para poder tomar del agua de la vida eterna. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esperando que estas palabras te puedan servir. Y si así es, no te las quedes solamente tú. Compártelo con aquellas personas que también lo han de necesitar. Sin más, deseo que la paz y la gracia del Señor Jesús quede en sus corazones. Dios les bendiga.